En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del Grupo de Trabajo de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano de CLACSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, la Alianza por una Vida Digna y el Grupo de CLACSO, que son colectivos que buscan reflexionar sobre temas muy diversos de la realidad nacional, costarricense y latinoamericana, queremos presentar un tema central en la vida de nuestros países, como es el tema de la gobernanza y la gestión del agua. Tema fundamental hoy día en el mundo en general, en nuestra región latinoamericana y en Costa Rica en particular. Es un tema sobre el que se debe reflexionar permanentemente desde una perspectiva crítica, un tema que debe ser problematizado, y precisamente por la importancia de ese tema es que hemos organizado este foro el día de hoy titulado Gobernanza del Agua, ¿para qué y para quién? El día de hoy nos acompañan y van a hacer sus presentaciones Alberto Gutiérrez, Raquel Bolaños y Dani Villalobos, a quienes voy a ir presentando conforme vayan haciendo uso de la palabra. El formato de la actividad será la siguiente. Vamos primero a escuchar las presentaciones de estas tres personas que nos acompañan hoy. Posteriormente vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas por parte de las personas que están siguiendo esta actividad por el Facebook Live de Surcos. Y finalmente haremos un cierre por parte de las personas participantes y de mi persona. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su asistencia a esta actividad. La primera persona que va a exponer esta tarde es Alberto Gutiérrez, quien es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro del Grupo de Trabajo de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano de CLACSO. Voy entonces a compartir la pantalla para que inicies tu presentación, Alberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Chema. Bueno, ahí mientras se pone la presentación, saludar muy cordialmente a todas las personas que nos están acompañando en Costa Rica o en otros países. También a las personas que van a mirar esta presentación posteriormente. Yo quisiera iniciar agradeciendo a los organizadores, a la Alianza por una Vida Digna y al grupo de trabajo de Geografía Crítica de CLACSO por la oportunidad, por el espacio. Creo que realmente es un tema trascendental, el tema del agua, entonces es un honor y un placer estar aquí y aún más estar al lado de personas a quienes aprecio mucho y a quienes cuyo trabajo tengo gran admiración, como Dani y Raquel, que no solamente piensan en el agua, sino que también actúan e inciden desde su propia praxis política y desde las luchas comunitarias. Entonces realmente para mí es muy grato estar aquí. Y bueno, mi presentación digamos que va más por una reflexión de carácter general sobre la cuestión de la gobernanza del agua, y en particular yo quisiera compartir algunas claves de análisis para, digamos que hacer un análisis más crítico de digamos, de toda esta idea de la gobernanza del agua, que es un término que escuchamos mucho, pero que pocas veces nos paramos a reflexionar y a pensar qué significa, ¿verdad? Entonces un poco la presentación va direccionada hacia eso, hacia ofrecer algunas claves que nos permitan una mejor comprensión o una mirada más crítica acerca de la gobernanza del agua, y creo que se va a complementar muy bien con lo que ellos van a exponer después. Ahí les advierto que son ideas que aún es un tema en el cual aún estoy apenas incursionando, entonces no son ideas, digamos, no son ideas conclusivas, aún les hace falta mayor elaboración, pero creo que pueden servir como una provocación para el debate, que es finalmente lo que buscamos el día de hoy. Le podemos pasar. Bien, entonces la primera clave de análisis es que el concepto mismo de gobernanza no es ideológicamente neutral. Muy por el contrario, está cargado de ideología. Si uno se pone a rastrear de dónde es que viene esta palabra, nos encontramos con que el término de gobernanza surge en un contexto muy particular, y es en el contexto de ajuste estructural y de ascenso del neoliberalismo a nivel mundial, ¿verdad?
Entonces el concepto de gobernanza, por lo menos en sus inicios, es elaborado, es acuñado desde organismos internacionales, y de hecho en sus inicios no se hablaba tanto de gobernanza, sino de buena gobernanza, como siendo recomendaciones de estos organismos internacionales a los gobiernos nacionales para adaptarse a un nuevo orden global, que es en esencia el ajuste estructural que se dio en los años 80 y 90. Entonces, en particular, hay un documento, digamos que formaliza esta idea de gobernanza, y a partir del cual su uso se convierte en un uso realmente masivo, y es un informe del Banco Mundial con una serie de recomendaciones para los países del África subsahariana en el año 1989, ¿verdad? Entonces, me parece que es un punto de referencia importante. Y propiamente en lo que tiene que ver con el tema ambiental, esta neoliberalización, digamos que también tuvo una expresión concreta en el tema ambiental, del cual el agua no es la excepción, pero también se manifestó en otros vectores o en otras dimensiones del tema ambiental, como por ejemplo la cuestión del clima, la cuestión de la biodiversidad, entre otros. Entonces aquí un punto de referencia importante es la Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible, o mejor conocida como la Declaración de Dublín, que es un documento resultante de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema del agua en el año 92. Y en esta Declaración de Dublín se establecen 4 principios para la buena gobernanza del agua. Uno de ellos, el número 4, el cual aboga porque el agua sea reconocida como un bien económico. Entonces, si tuviéramos que resumir en una idea en qué consiste esto de la neoliberalización del ambiente, o lo que también se le llama el capitalismo verde, es este esfuerzo teórico y político al mismo tiempo de buscar compatibilizar la cuestión ambiental con el pensamiento economicista de mercado. Entonces, claramente, estas propuestas que buscan, digamos, incorporar o crear mercados, en este caso para el agua, es una muestra típica de esta visión del capitalismo verde. Uno de los, digamos, de los fundamentos, o una de las ideas sobre las cuales se basa todo este aparato, es la idea o la creencia de que el Estado es ineficiente en la gestión del agua, así como en otros sectores y otros servicios públicos, y por lo tanto se proponen nuevos esquemas de gestión en los cuales hay participación del sector privado y de la sociedad civil. Ahí ponemos sociedad civil entre comillas porque es un término que, digamos, desde este lenguaje de los organismos internacionales se utiliza muchísimo, pero que no se explica bien en qué consiste. Conceptualmente es muy débil. Entonces me parece a mí que por ese motivo lo ponemos entre comillas. Y bueno, esta idea o esta creencia de la ineficiencia del Estado, de la ineficiencia del sector público, es uno de los rasgos más característicos del pensamiento neoliberal y del programa político del neoliberalismo, siendo este, digamos, un argumento para justificar las privatizaciones, a fin de cuentas. Una segunda clave de análisis es que la gobernanza del agua, por lo menos en los términos en que ha sido planteada de manera hegemónica, es un mecanismo de tecnificación de la política. Desde esta perspectiva dominante, se habla de gobernanza en términos predominantemente técnicos y normativos, como siendo apenas el diseño e implementación de determinados arreglos institucionales, organizacionales y financieros en materia de agua. Esto, digamos, lo que implica es una despolitización del tema del agua. ¿Por qué? Porque este conjunto de normas y de instituciones se nos presenta como si fuera algo simplemente neutral y procedimental, y no como si fuera algo que es resultado de determinados agentes, de determinados actores sociales y de determinadas relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, esta visión, digamos, tecnocrática de la gobernanza del agua, en este caso, invisibiliza a los actores, invisibiliza las relaciones de poder y, lo más importante quizás, invisibiliza las finalidades políticas que están detrás de esos arreglos normativos e institucionales. Se nos presenta como, repito, como si fuera algo neutral y objetivo, y en realidad responde a las agendas políticas y a los intereses de determinados actores y grupos de poder principalmente. Entonces, la gobernanza del agua, la gobernanza del agua se presenta desde esta perspectiva dominante como un discurso sin adversarios. Esta es una idea que tomo prestada de una colega geógrafa, Tania Rodríguez, quien hace poco escribía al respecto en un artículo. Y
y nos presenta una visión idealizada de esta tríada: Estado, sector privado y sociedad civil. Entonces, se asume, digamos, de que las relaciones entre estas tres esferas de poder se dan en un entorno armónico y un entorno de igualdad de condiciones, y sabemos bien que eso no es así. Sabemos de que estos actores están separados por abismales asimetrías de poder, y que muchas veces estos actores son antagónicos entre sí, que no es algo armónico, sino que es algo, digamos, conflictivo por naturaleza, ¿no? Entonces, aquí se presenta un supuesto consenso que en realidad lo que hace es inhibir e invisibilizar cualquier tipo de discurso o propuesta alternativa o distinta a la que es promovida desde estos grandes espacios de la gobernanza ambiental mundial. Una tercera clave de análisis es que hay una correlación bastante clara entre este discurso de la gobernanza hídrica y el modelo extractivista de acumulación por despojo, que dicho sea de paso es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el modelo de acumulación neoliberal, y se caracteriza precisamente por una gran injusticia hídrica, es decir, por una distribución muy desigual de los beneficios y de los costos asociados al agua, en donde por un lado tenemos un gran acaparamiento del agua para todas estas actividades extractivas, sea por ejemplo agronegocios, hidroeléctricas, minería, turismo, desarrollo inmobiliario, etcétera. Y consecuentemente por un escenario muy grave de escasez hídrica para amplios sectores de la población, ¿verdad? Tanto por sobreexplotación y por el mismo acaparamiento, como por la degradación y contaminación de esas fuentes de agua. Entonces aquí hay me parece a mí una tensión de fondo entre dos visiones antagónicas e incompatibles, una de las cuales defiende que el agua es un derecho humano al cual nadie le debería faltar, y el agua como un bien común, ¿verdad? Un bien que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo, en contraposición con una visión del agua como un bien de mercado, el cual insiste en la necesidad de establecer derechos de propiedad privada sobre el agua. Entonces, en este contexto de extractivismo y de injusticia hídrica, vemos cómo se desdibujan las fronteras entre lo público y lo privado, y cómo aparecen nuevos formatos de gestión hídrica, como por ejemplo las alianzas público-privadas o esta cuestión de la responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Y eso, digamos, que conlleva a una intervención territorial tecnocrática dirigida por grandes intereses económicos. El problema de esto es de que estos grandes intereses económicos están disfrazados con una supuesta, digamos, con un discurso de una supuesta objetividad técnica y científica. Entonces, digamos, la verdadera intencionalidad política por detrás de todo esto usualmente permanece invisible, y me parece a mí que ese es uno de los grandes desafíos teóricos y políticos tanto de las ciencias sociales críticas como del propio activismo socioambiental, de desnudar, digamos, y de visibilizar cuáles son esas intencionalidades políticas que hay por detrás de una determinada forma de gestión del agua. Bien, ya me estoy acercando al final. Ya para terminar, yo quisiera quizás aterrizar estas reflexiones más de carácter general al contexto costarricense. Entonces, en primer lugar, esta ideología de la gobernanza neoliberal del agua que hemos intentado caracterizar en las diapositivas anteriores, digamos que emerge y brota principalmente desde estos grandes organismos internacionales de la gobernanza ambiental. Sin embargo, esta circula a través de diferentes actores y escalas, y tiene una fuerte incidencia en tomadores de decisiones tanto a escalas nacionales como local en diferentes partes del mundo. En este sentido, un actor clave que me parece que habría que seguirle la pista es la Asociación Mundial para el Agua, o por sus siglas la GWP, que es una instancia que reúne a más de 3.000 instituciones o organizaciones alrededor del mundo, y que es, digamos, un actor clave desde el cual se formulan muchas de estas ideas y conceptos, y repito, circulan y tienen injerencia en diferentes escalas. En el caso costarricense es bastante evidente de que este discurso, digamos, de la gobernanza del agua
este discurso hegemónico, digamos, que viene desde estos organismos internacionales, es el discurso que domina en las instituciones públicas del Estado costarricense, principalmente en la Dirección de Agua del MINAE, así como de otros actores como ONGs y el sector privado. De hecho, ya está, digamos que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado costarricense a través del Mecanismo Nacional de Gobernanza de Agua, que fue instituido a través de un decreto ejecutivo en el año 2018. De manera que ya esto es algo que es parte de nuestra realidad y de nuestro contexto inmediato. Y ya para finalizar, y creo como una buena manera de enlazar con las exposiciones que siguen, hay una contradicción estructural entre la acumulación extractivista, que se caracteriza por la injusticia hídrica, y el derecho humano al agua. Y en ese sentido, algo que que ayuda a visibilizar esta contradicción son los conflictos socioambientales por el agua, ¿verdad? Que tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina y en todo el mundo se ha dado un fenómeno bastante claro, bastante evidente de proliferación y profundización de conflictos socioambientales asociados al extractivismo. Y es muy interesante porque independientemente de cuál sea el tipo de actividad extractiva que produce un conflicto, ya sea agronegocios o minería o hidroeléctricas o el que sea, el agua está presente en todos ellos. El agua es un elemento transversal a la conflictividad socioambiental en general, ¿verdad? Y me parece que hay digamos, que el estudio de los conflictos socioambientales es sumamente relevante tanto desde el punto de vista teórico como político, porque es ahí que se tornan visibles otros actores y otras perspectivas sobre el agua, sobre todo aquellas que abogan por la defensa del agua como un bien común, que, como hemos visto, es contrario a toda esta ideología de la gobernanza del agua, que si bien se hace pasar como por una gobernanza o por una gestión neutral y objetiva, en realidad responde a intereses de grandes actores económicos y políticos y digamos, estas reflexiones van en dirección a desconstruir esa aparente objetividad por detrás de estos discursos y de estas formas de gestión del agua. Y bueno, lo que escucharemos a continuación creo yo que son ejemplos excelentes de esas otras voces, digamos, alrededor de la gobernanza del agua, que en el discurso dominante tanto de las instituciones políticas como del discurso académico permanecen muchas veces invisibilizadas. Entonces, yo lo dejaría por aquí. Agradecer una vez más por el espacio y esperemos que hayan bastantes preguntas para seguir el diálogo en la etapa final del conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Y vamos entonces ahora a presentar a Raquel Bolaños, agradeciéndole a Raquel haber aceptado nuestra invitación para participar y compartir sus visiones y sus experiencias. Raquel participa en la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, y también participa en el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Buenas tardes, Raquel. Voy a compartir la pantalla para ver tu Buenas presentación. tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También para traer un poquito las voces de la defensa de los ríos de la zona sur. Es muy lindo estar aquí con estos compañeros de lucha y bueno, seguimos adelante. Vamos a compartir un poquito. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero yo quiero que nos preguntemos qué es el agua. Para mí, por deformación, cuando quiero responder esa pregunta, lo primero que se me viene a la mente es recurso. Incluso al agua se le llama recurso hídrico. Entonces, quiero ir a la segunda diapositiva para que analicemos qué significa recurso. Por ejemplo, si vemos la etimología, el recurso es un medio de cualquier clase que sirve para conseguir lo que se pretende. Es decir, hay una visión utilitaria del recurso y se habla del agua como si fuera una cosa, un recurso para conseguir algo. Entonces, bueno, ahí estamos en una visión totalmente utilitaria del agua como un elemento, pero también estamos viendo que todo parte de una visión antropocénica.
Entonces, tal vez por ahí anda la raíz del problema, porque cuando hablamos de procesos extractivistas, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de este tipo de procesos donde arrasan con todo, incluso arrasan con el bienestar de las comunidades para conseguir un fin, por ejemplo, en este caso, en el caso de la explotación o la expansión hidroeléctrica, generar energía y para estas empresas producir capital, estamos partiendo, digamos, de una concepción errónea de lo que es la relación nuestra con los ríos y el respeto que tendríamos que tener con los elementos que nos permiten subsistir, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo es que el río se vuelve este territorio de disputa, ¿no? Los intereses de unos en el mismo territorio se traslapan. Entonces ahí es donde vienen todos esos conflictos medioambientales. En mi caso particular, yo jamás planeé ser parte de esta lucha. Cuando fui a una reunión en Chirripó, fue que me di cuenta que una empresa quería entubar el 90% del río Chirripó, que es un río que baja del Parque Nacional y para mí siempre ha sido un río pues muy lindo y muy sagrado y a partir de ahí fue que empecé a interesarme por el tema y tratar de averiguar qué pasaba y a ver cómo podía ayudar y estoy segura que así le pasó a todos los que terminamos involucrados y es un buen grupo de personas de muchas comunidades que nos vimos en esa situación. Entonces, estamos ante un poder hegemónico y estamos ante una lucha totalmente desigual. Estas empresas vienen con poder, tienen conocimiento técnico, tienen conocimiento legal y además las leyes promueven todo este tipo de actividades económicas. Las leyes parten desde un punto de vista antropocentrista, donde los ríos, lo que sea, tiene un fin de generar riqueza. Entonces ahí estamos muy mal. Es legal, pero es injusto. Entonces ahí es donde nos enfrentamos. Bueno, y por supuesto la interpolación de los espacios. Estamos hablando del espacio río. ¿Y de quién es el río? ¿Es de esta empresa o es de las personas que vivimos a la par? O sea, ¿de quién es este espacio? ¿Cómo convivimos o cómo podemos estar disputando, ¿verdad? Lo mismo. Vamos a la siguiente. Entonces, a consecuencia de todo esto, tenemos una cantidad enorme, millones, en este caso entre 40 y 80 millones de personas desplazadas solamente hablando del conflicto de las represas. Y aquí en América Latina hubo más de 50 asesinatos de defensores y defensoras del ambiente solo entre el año 2000 y 2017. Es un tema muy delicado, es un tema que también afecta el buen vivir de las comunidades y también afecta la vida y el bienestar de las personas. Es un tema muy serio. Vamos a la siguiente. Entonces, este era el panorama en la zona sur del país. En ese momento, en Costa Rica, había alrededor de 60 proyectos hidroeléctricos, los cuales los interesados estaban haciendo las gestiones en la SETENA para conseguir los permisos. En la zona sur teníamos un enjambre de represas que eran entre 17 y 18 proyectos hidroeléctricos al mismo tiempo. Yo me di cuenta del que estaba allá arribita, que se llamaba Hidrosur, y resulta que nos empezamos a reunir y me di cuenta que había otro proyecto en Peñas Blancas y de repente que no, que había otro cerca de Longomay y que no, que también en Cotobruz. Entonces al final todos estos pequeños grupos en las comunidades nos dimos cuenta que era un problema común y decidimos articularnos y trabajar en conjunto. Y así fue como surgió lo que es ahorita el movimiento de Ríos Vivos de Costa Rica, que en realidad es un movimiento sin estructura, pero que nos permitió compartir nuestras capacidades en lo que fuera y así fue como logramos luchar contra este poder desigual, hegemónico de las empresas desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos. Vamos con la siguiente. Gracias. Entonces, bueno, yo saqué una maestría y una de las cosas que me ponía a mí a pensar viendo cómo nuestra lucha de alguna manera fue efectiva porque logramos de hecho bloquear estos proyectos en la zona sur, pero cómo fue que lo hicimos, así como lo decimos tradicionalmente, un rejuntado de campesinos, amas de casa, maestros, maestras, de todo tipo, clase de edad, gente, religión, cómo logramos organizarnos y defendernos ante un poder tan fuerte. Era una lucha perdida prácticamente. ¿Cómo logramos esto? Entonces la clave está en la siguiente diapositiva. Esas fueron las conclusiones de
de mi trabajo de investigación. Entonces, bueno, conversando con las personas de San Rafael, así como fue que hicimos todo esto, hicimos un proceso de arte participativo y mucha conversación y tratamos de descubrir cuáles fueron los puntos de trabajo que logramos articular, pero como se ve en la imagen, todos estos puntos de trabajo al final son los que logran armar lo que yo llamo la semilla de resistencia. ¿Cómo logramos poder enfrentar este poder? Entonces, así para decirlo rápidamente, porque yo siento que estoy durando mucho rato, por ejemplo, empezando por la información, saber exactamente qué está pasando, leer los documentos, compartir, hablar con los vecinos, con las vecinas, lograr, tratar de traducir todo a términos muy sencillos que podamos todos entender y todas entender y hacer reuniones y hacer preguntas, eso es lo fundamental, de ahí parte todo. Luego también es importante ser confrontativos. Nosotros logramos tener ese elemento porque logramos desarrollar, además del amor por los ríos, desarrollamos también niveles altos de ira y de frustración. Y entonces si la empresa se movía, pues las personas también se movían y también, es decir, había un conflicto latente que podría escalar incluso a niveles violentos si fuera necesario, pero las personas estábamos decididas a defender el río. También teníamos el tema de comunicación, entonces usamos redes sociales, WhatsApp y todos estos medios para poder transmitir información. Hicimos nuestros programas de radio, nuestros propios videos y hasta nuestro propio documental, que lo veremos más adelante. Entonces logramos manejar nosotros nuestra propia comunicación y también tener nuestra propia palabra. También el tema de arte comunitario, participativo fue muy importante. También reunirnos, articular, ha sido parte de lo que nos ha permitido vernos y también por eso el tema de la pandemia ha sido algo que ha bajado un poquito, ¿verdad? La organización, porque es importante vernos y conocernos. También la autogestión, no depender de recursos necesariamente que de esos que dan las ONGs, sino que lo que podemos lo hacemos con nuestros recursos, ponemos nuestra gasolina, por ahí recibimos ayudas de algunas organizaciones o de algunas universidades, como por ejemplo el programa Kioscos Socioambientales fue muy importante para nosotros y también la Asociación Voces Nuestras. También la parte de trámites, aprendimos cómo llevar a cabo los trámites, darle seguimiento y eso fue también una parte muy importante. Nos autocapacitamos, compartimos saberes, conocimientos, profundizamos. Yo pienso que lo bonito fue que en el movimiento, de alguna manera, todos logramos subir en conocimiento y logramos compartir nuestras capacidades. Y también el tema de alianzas ha sido sumamente importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos el apoyo de los compañeros de Guasimal y también nosotros apoyamos a los compas de Turrialba y así, entre todos nos hemos ido apoyando y la red se fue haciendo cada vez más grande y también el tema de incidencia política. Al final todo esto junto, esto logra también tener un peso, incluso pienso que gracias a todo esto y a otras razones externas fue que logramos que momentáneamente se cancelaran estos proyectos, pero los proyectos podrían regresar en cualquier momento más con los panoramas de privatización del ICE, que podrían hacer que los empresarios privados otra vez vuelvan a presentar estos proyectos hidroeléctricos, no solo en la zona sur, sino a nivel del país. Por eso es importante mantenernos organizados. Siguiente diapositiva. Esos somos nosotros, como pueden ver, somos personas de todo tipo y así fue como nos hemos organizado. Siguiente, nada más para que nos conozcan. Así es como nos hemos reunido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí actividades donde nos hemos juntado un montón de grupos a nivel del país, que digamos, en el caso de nosotros, el punto fuerte fue la lucha contra la expansión hidroeléctrica. Pero en los diferentes casos, por ejemplo, las comunidades de Guasimal también estaban defendiendo el río por otro tipo de explotaciones y de concesiones abusivas y así, ¿verdad? Entonces concurrimos en actividades como esta. Siguiente diapositiva. Eso es nada más para hacerle la boca agua. Este es una foto en Longomay, poco después de archivar el proyecto en esa comunidad. Vean la conexión que tiene la gente con el río. Esto es en un verano. Ahorita la gente debe estarlo disfrutando así. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es lo que pasa con los ríos. Por eso es que
somos tan cercanos y nos parecen que son tan importantes, son como parte de nuestra familia, por eso nos reunimos y dimos la lucha. Siguiente, una belleza. Este es un documental que se hizo a partir de la investigación, está en YouTube, el nombre es rarísimo, pero se llama Desafiando la Hegemonía. Búsquenlo, veanlo, hablan sobre la lucha de la defensa de los ríos del sur. Así hecho con mucho amor y sin saber hacer video, pero bueno, espero mejorar para la próxima. El siguiente diapositiva, nada más una reflexión así muy corta. Entonces estamos hablando de la visión del agua, digamos, desde el punto de vista, digamos, del modelo extractivista, desde esta desconexión, desde del uso del poder, digamos, partiendo de que es un recurso, pero en realidad, si nos analizamos nosotros como seres vivos, estamos compuestos en nuestra mayoría por agua. Entonces, mi reflexión o mi pregunta para todos y todas es, ¿de verdad el agua es de nosotros o nosotros somos del agua? Somos agua, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos estas dinámicas desde el respeto y desde el entendimiento de que bueno, somos parte de, no nos pertenece, no somos el centro del universo? Tenemos que retomar esa relación de respeto con elementos vitales tan importantes. Entonces, esto es, incluso una lucha como esta ayuda a despertar la conciencia en las personas, entonces tiene también su lado positivo. Y bueno, y esperamos que de verdad la gestión del agua se haga desde ese punto de respeto y que logremos encontrar un balance y un equilibrio. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación y por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento. A continuación, vamos a escuchar a Dani Villalobos, quien también pertenece a FECON y pertenece a la Alianza de Comunidades por el Agua en Punta Arenas. Bienvenido, Dani, y gracias también por aceptar nuestra invitación. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias, José María. Saludos a Raquel y a Alberto y a toda la gente que nos está viendo. Muy importante conversar un ratito sobre el tema, bueno, críticamente sobre el tema de quién gobierna el agua, de cómo la manejamos. Entonces, bueno, pues preparé una pequeña presentación que habla del manejo comunal del agua desde la experiencia de la Alianza de Comunidades aquí en Punta Arenas. Entonces, Un momentito que estoy tratando de ubicar tu presentación. igualmente, si gusta, yo puedo, si tengo permiso, puedo presentar. Bueno, si querés, porque me está costando ubicarla aquí en mi pantalla. Todo bien, todo bien. Vamos a ver. Gracias. Si tengo permiso, por aquí la tengo abierta. Y nada más me confirma que se esté viendo. Ahí está. Perfecto. Hacerla solo que pantalla completa. Vamos a hacer pantalla completa. Perfecto. Lo vemos muy bien. Adelante. Gracias. Bueno, como les decía, me interesó el día de hoy que se iba a hablar de gobernanza desde un punto de vista crítico, hablar sobre el manejo comunal del agua como una ruptura a un modelo que tenemos en Costa Rica de gestión que está desgastadísimo y que está provocando conflictos desde hace bastantes años para atrás y que no se actualiza, que no avanza, que nos mantiene con procesos de degradación ambiental fuertísimos, y lo vemos aquí claramente en la zona de Punta Arenas y en la zona de Guanacaste, que son zonas hídricamente bastante deprimidas en comparación con el resto del país. Sin embargo, el modelo permite también destruir el agua, no solo en las zonas secas, sino en las zonas húmedas, desde San Carlos hasta el Caribe, donde llueva más, no importa, mientras nos permitan que se destruyan los ríos, pues esto va a seguir sucediendo, y por eso hablo de una ruptura que hay que hacer con este modelo desgastado. Hay que usar
palabras, y ahora que hablamos un poco del lenguaje, ¿verdad? Raquel lo planteó, Beto también cuestionaba la propia palabra gobernanza, y hacer rupturas y hacer una revolución en el tema hídrico para poder transformar la realidad y que sean las comunidades quienes manejemos el recurso. Esta es una visión que hemos planteado y reflexionado desde la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua. Entonces voy a presentar unas 3 cositas que hemos logrado hacer aquí en la zona y luego hacer un pequeño cierre. Nosotros en Punta Arenas nos organizamos a partir de un contexto fuerte, ¿verdad? De sequía cada vez más perceptible. Un proyecto que intentó sacar el 60% del agua del río Veracruz, que lo detuvimos con organización comunal y con muchas gestiones institucionales. Un proyecto que pretendió extraer el 80% del agua del río Aranjuecito y que lamentablemente no pudimos detener, donde el Poder Judicial del país se contradice y en unos casos da la razón, en otros niega el derecho de la comunidad. El caso del río Acapulco, que está captado en un 100% en su época más seca y que seguimos denunciando todos los años sin cansarnos, mientras la Dirección de Agua se lava las manos. El caso del río Guasimal abajo por la carretera interamericana, que logramos demostrar que estaba concesionado hasta en un 150%, es decir, había más agua concesionada que la que tenía el río naturalmente en la época de verano. Luego hemos también aprendido de la ausencia de estudios ambientales en todas estas aprobaciones de proyectos que se traducen en una injusticia ambiental gravísima, ¿verdad? Y también vemos un agravamiento en las condiciones por sequías, como les comentaba. Así surgimos en 2014 como organización, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, y tenemos ya 9 años de existir, resistir y digamos que incidir. Vamos a pasar a contarles el tema de la piñera de Banacol, que estaba aquí en la Interamericana. Estaba explotando 700 litros por segundo del río Guasimal, como ven en este mapa, y 800 litros por segundo se iban al otro margen del río, hacia una hacienda que producía ganado, caña y otras sorgo, algodón, otros monocultivos experimentales. En total 1.500 litros por segundo concesionados hasta 2021, que se vencían las concesiones, y el río sin información técnica que el Estado estuviera levantando. Por eso denunciamos, le dijimos a Dirección de Aguas, este río no tiene la capacidad y lo están secando todos los marzo, abriles. Entonces, bueno, hubo un movimiento y se hicieron mediciones del río. Se comprobó que el río tenía menos de 1.000 litros por segundo en la zona del puente, y un poquito más abajo tenían permisos para sacarle 1.500 litros. Entonces hay una completa ignorancia por parte del mismo Estado de la condición de la fuente de agua, y asimismo otorgan permisos por 10 años en concesión. Luego se empiezan a ver las consecuencias y el desastre, como ven en las fotos ahí del río Guasimal seco en 2016. En este momento, al vencerse las concesiones en 2021, hemos, a través de nuestras acciones de denuncia y de participación frente a la Dirección de Aguas y presión, no se han vuelto a renovar estas concesiones, y en este momento la piñera no tiene permiso de explotar agua. Si en este momento la piñera se ve regando en algún punto, sería por 2 razones: o tiene un pozo o porque están extrayendo agua ilegalmente del río, que traería también consecuencias gracias a la acción de la alianza, ¿verdad? Otro problema de los cauces del río por acá. Aquí tenemos el mapa del río Lagarto y del río Guasimal. En el río Lagarto, nada más y nada menos que 10 proyectos extractivos de minería. Cada uno aproximadamente son concesiones de 2 kilómetros de largo, por lo que estamos hablando de intereses mineros a lo largo de 20 kilómetros del cauce del río Lagarto. Y en el río Guasimal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intereses mineros. 2 aprobados con el de Inversiones Pétreas, que es una lucha que en este momento va a comenzar la comunidad de Judas de Chomes, y otro que logramos detener
cerca del puente de la Interamericana, pero en esas luchas estamos en este momento por el fuerte impacto que tienen las extracciones de minería no metálica en los ríos, en los cauces, sobre la biodiversidad y sobre el agua para consumo humano que en estas partes bajas abastece a las comunidades mediante pozos. Entonces, pues vamos a comenzar todo un proceso de lucha contra la minería con apoyo de la ciencia, ¿verdad? Y de la razón también, pero también con mucha organización comunal. Quería hacer una crítica muy concreta después de mostrarle la experiencia de la alianza en este momento, el contexto, una crítica al modelo vigente, que considero que es un modelo claramente diseñado en el siglo XX, que actualmente está siendo solamente maquillado por las instituciones para hipnotizar a la opinión pública y mantener un orden funcional a negocios en la era corporativa, ¿verdad? Cuando hablamos de portillos, de esto es lo que hablo al tener una ley vieja, reglamentos viejos, actualizaciones mediocres del tema legal, jurídico. Entonces tenemos un grave problema ahí estructural. Hay un dominio público, ¿verdad? En la ley vieja, que es institucional, que es centralizado, pero también tiene componentes de privatización que son representados por las concesiones de agua, que como vemos explotan cantidades brutales de agua y que el Estado mismo no tiene capacidad de fiscalizar. También hay incentivos a actividades de exportación y a grandes consumidores de agua a través del canon, ¿verdad? Que es lo que cobra el Estado por el uso de ese bien de dominio público. Cobra por cada metro cúbico de agua 13 céntimos por 1000 litros para la caña, 13 céntimos por 1000 litros para el arroz. Entonces el Estado no está recaudando por un recurso de dominio público lo que realmente debería recaudar para tener una capacidad de inversión en fiscalizar las concesiones que se están dando y para prevenir conflictos comunitarios. Aquí lo que digo es que sale muy barato sobreexplotar cualquier fuente de agua. También hay ausencia de límites ecológicos claros para la explotación legalizable del agua, y ahí es donde hablo de esta norma de que Costa Rica permite explotar hasta el 90% de sus fuentes de agua, de cada fuente de agua. Si el río tiene 100 litros, puede sacarle 90, y con dejarle 10, el Estado está contento en ese momento. Entonces, así es la reglamentación de absurda en ese momento y hay que cambiarla. Hemos tratado de hacerlo a través de FECON, ha sido difícil. Hay mucha burocracia, mucha lentitud en una toma de decisiones y pues lo seguimos intentando. Hay también incapacidad para ejercer el control de las concesiones o de la usurpación de agua, que es el uso ilegal, ¿verdad? De pozos, de tomas de agua por parte de gente privada. Y hay un mal sistema de retribución económica en el canon, que lo mencioné atrás. El agua sale muy barata y esto lo que hace es también impedir un avance institucional en cerrar algunos portillos a la explotación y a los daños sobre las fuentes de agua que tenemos por un sistema mal manejado. También tenemos en la evaluación de impacto ambiental que hace Setena, la considero totalmente reduccionista de las actividades humanas. Se calcula en números, el agua solamente pasa a ser una variable dentro de una fórmula y no se está viendo el agua como un ecosistema que es afectado por cada proyecto o actividad humana, ¿verdad? Que pretende aprovechar las fuentes. Entonces hay otro reto totalmente para las organizaciones ecologistas del país y para todas las comunidades también en cambiar esa normativa. Y abajo, digamos, solamente para hacer énfasis en la exclusión social de la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el agua como bien común y como un elemento clave del territorio. En ese momento es bastante difícil participar en las observaciones a los expedientes y nos ha sucedido que buscan excusa X, Y, Z para no aceptar una oposición a un proyecto, ¿verdad? Que va a afectar a una comunidad. Ahora, quiero pasar de una parte crítica a una parte más propositiva. Creo que lo importante de hacer conversatorios es ver ideas frescas también, aunque llevamos años planteando cosas. Hoy traté de canalizarlos a través de una pequeña diapositiva y en lugar de un modelo vigente, desgastado,
quiero hablar de un modelo renovado, de qué cosas tendría que tener para que podamos ejercer realmente el poder en la toma de decisiones sobre el agua y proteger como ecologistas y como humanos, digamos, la fuente de agua de Costa Rica. Este modelo debe incorporar las mejores prácticas, métodos científicos participativos y regulaciones jurídicas que existan en el mundo, que ya se hayan probado en otros lugares para que se adapten a nuestra realidad. Debemos ser abiertos a cosas que se han hecho en otros países que han sido buenas. Mantener el dominio público del agua, pero que no sea centralizado, que sea más institucional, está bien, pero comunitario también, con enfoque comunitario, con un manejo científico participativo, ejercer una evaluación pública constante de los usos del agua, ¿verdad? Si aquí tenemos a X empresa usando agua para riego, pues que haya una evaluación periódica de el impacto que está teniendo ese proyecto, no solo ambiental, sino también en la comunidad, y que podamos armonizar a través de eso y controlar las actividades que usan el agua, que es de dominio público. Tener límites ecológicos claros es un tercer punto. Hemos hablado de caudal ecológico, ¿verdad? Que respete el ecosistema del río y que oriente las decisiones para mayor beneficio distributivo cuando se dan permisos de uso de agua. Y también que incentive una economía diversa y no de monocultivos como en este momento, ¿verdad? Una economía tal vez más desde las comunidades, más ecológica. Un punto 4 es que tengamos capacidad de fiscalización total de la fuente de agua, porque son fuentes de dominio público. Los intereses públicos y comunales deben tener la capacidad de intervenir con fundamentos en todos los escondites privados que se utilizan para acciones que están destruyendo en este momento los ríos, las nacientes, las aguas subterráneas. Dejar de tenerle miedo a ese blindaje privado que actúa para mal, ¿verdad? El dominio público tiene que ejercerse en todos los niveles y pues que podamos realmente controlar todo lo que daña al ambiente, el agua. Luego, un quinto punto sería tener un sistema de cánones, que quiere decir el valor del agua, el valor económico del agua, que incentive los consumos bajos. Es decir, si usted va a consumir poquito, tiene un proyecto ecológicamente sustentable, pues está bien que el valor del agua sea bajo, pero que proyectos grandes de alto consumo tengan que se desincentiven a través de valores altos del agua, no como en este momento se le regala a 13 céntimos. También que se incentiven proyectos de economía ecológica y que se descentralice cuando se van a invertir los ingresos del canon con criterio territorial. Es decir, si en este río se están pagando concesiones por 50 millones de colones, que es que en esta cuenca esos 50 millones de colones estén volviendo y fortaleciendo el manejo de la cuenca, que en este momento es muy difuso la forma en que se hace. El sexto punto sería establecer, el caudal ecológico como una guía para la evaluación de impacto ambiental, que hablé atrás, que era una evaluación reduccionista en ese momento. Entonces, al tener un caudal ecológico, ya podemos saber realmente cuál sería el impacto de X o Y proyecto de acuerdo a las dimensiones de agua que pretenda explotar. Entonces, es un paso importantísimo para que la evaluación la evaluación ambiental deje de ser un requisito absurdo para aprobar proyectos y que sea realmente algo con una visión integral. Y por último, crear estructuras y figuras que permitan una participación comunal proactiva en la función pública para tomar decisiones y controlar el uso del agua. Entonces ocupamos ver cuáles son los organismos más óptimos para que las comunidades participen, ¿verdad? Con una visión de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre lo que le interesa a todo el mundo por ser un bien de dominio público, que es el agua, y el territorio que se va a ser afectado si tenemos un megaproyecto, si tenemos una represa. Todo esto afecta las dinámicas de los territorios y necesitamos que las organizaciones comunales, los grupos, tengamos acceso real y una participación proactiva a las decisiones que se toman y que cambian y modifican el territorio. Entonces, este es como una contraparte de ese modelo desgastado que
que venimos criticando. Para cerrar, en un modelo de manejo comunal distributivo del agua, se permitiría armonizar los procesos de desarrollo social, económico, ambiental con condiciones geográficas de las comunidades. También se aportaría al avance del ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, comenzando desde el poder local. Por eso hablo de comunal, ¿verdad? Es una palabra que nos lleva a que estamos hablando de intereses comunes, de bienes comunes, del territorio como un espacio común. Y también creemos que reduciría los conflictos por agua, que en este momento, como les decía al inicio, están creciendo y cada vez pues, van a seguir si no resolvemos rápido. Y permitiría ir reduciendo con el tiempo las desigualdades socioeconómicas del país si implementamos un modelo que distribuya mejor el agua, que respete los límites ecológicos de los ecosistemas y que respete la participación de la gente también en decidir hacia dónde quiere que vaya su territorio, ¿verdad? Entonces esa sería mi participación. Les agradezco mucho de nuevo y quedo abierto ahí a opiniones y preguntas. Muchísimas gracias, Dani, por tu participación. Y entonces pasamos ahora a ver si tenemos alguna pregunta, Sven, no sé, de las personas que han estado siguiendo esta actividad desde el Facebook Live de Surcos. No sé si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, si no, yo tenía algunas preguntas para Raquel, Dani y Alberto. Un tema que me parece importante, interesante en estas luchas comunitarias por el agua es el tema de la interseccionalidad con otro tipo de luchas comunitarias, sea por la salud, sea por otros aspectos ecológicos, sea por la educación, sea por la economía social solidaria, en fin. Yo quisiera preguntarles a Raquel y a Dani cómo perciben esta interseccionalidad en las experiencias que ustedes han tenido en estas luchas por el agua. Dani, empezamos. Ok, repítame cuáles puntos específicos de la interseccionalidad quería. Es decir, ¿en qué medida estas luchas comunitarias por el agua se intersecan con otro tipo de luchas comunitarias por vivienda, por otro tipo de aspectos ambientales, por salud, por aspectos de economía social solidaria? O sea, ¿en qué medida Claro. coexisten algunas de estas luchas y en qué medida se potencian unas a otras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, como Raquel lo planteaba también, y todos lo sabemos, el agua es un elemento central en la vida de las personas, de las comunidades. Nosotros en la Alianza incluso estamos también igualmente planteando reflexionar sobre no solo ya la defensa del agua, que es lo que hemos hecho por casi 10 años, sino pues el bienestar de las comunidades de una forma integral, ¿verdad? Las personas que se involucran en luchas ambientales son personas que tienen sensibilidades, que tienen capacidades de desarrollarse, de mejorar y de ver muchos problemas también. El problema económico es central. En este momento, pues defender los ríos para hacer un mejor manejo económico del aprovechamiento del agua, pues es una necesidad y las comunidades, sobre todo aquí en Punta Arenas, que tenemos índices de desarrollo bajo, a pesar de que soy crítico también de los índices de desarrollo, pero pues necesitamos como generar una economía más diversa, es diversificar la producción en el territorio, recuperar la agricultura, ¿verdad? Que dejen ¿cómo se dice? De suplantarnos las transnacionales, los monocultivos por la agricultura tradicional y nosotros poder realmente volver a producir ecológicamente como se hacía antes de que existiera esa revolución verde, los agroquímicos, etcétera, todo lo que el sistema nos ha impuesto. Y entonces todo va de la mano, digamos, es un cambio general, la mejora en las comunidades, en todos los temas en general. Y sé que las personas que defendemos el agua reflexionamos día a día sobre cómo también involucrar a más
población, digamos, no solo en el tema hídrico, sino en las mejoras a nivel comunitario que son totalmente necesarias para una vida digna, ¿verdad? Como se plantea también en Gracias. esto. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar que por lo general las luchas están conectadas. Por ejemplo, cuando estamos hablando del modelo extractivista, no solo estamos hablando del problema de la privatización del agua, también tenemos esta lucha por el territorio, como sucede aquí en la zona sur con la expansión piñera, y también con las luchas campesinas bueno, que se dieron en la zona sur, en Palmar Sur, por ejemplo, de campesinos que querían tener acceso a tierra. Entonces, como movimiento hemos tratado de ser conscientes y sensibles, y es un proceso de sensibilización que se ha dado poquito a poco entre nosotros, y más bien los compañeros y las compañeras son más sensibles a todas estas luchas que al principio, ¿verdad? Ha sido un aprendizaje colectivo. Y bueno, y también esto viene de la mano, ¿verdad?, de la lucha de los territorios indígenas, de la recuperación de las tierras. Hemos estado muy de cerca con la comunidad de Térraba. Jerry en algún momento participó en reuniones del movimiento Ríos Vivos, también don Enrique Rivera. Y bueno, hemos estado acompañando todo este proceso tan doloroso con la comunidad. De hecho, invitarlos el sábado que se hace la conmemoración allá en Térraba sobre el asesinato de Jerry. Es una invitación abierta para que las personas solidarias puedan acompañar a la familia. Entonces todo está interconectado. Sería muy beneficioso que los diferentes frentes de lucha, tanto sindicatos, personas que trabajan a nivel de derechos sociales, humanos, derechos laborales, podamos de alguna manera trabajar más en conjunto y también apoyarnos más. No solo se trata de luchas ambientales, estamos hablando de bienestar de las comunidades, de felicidad, de bienestar humano, y también el bienestar de la naturaleza, del planeta. Entonces, sí es importante unir todo lo posible, ¿verdad? Porque todo es parte de lo mismo. No podemos ser felices si vivimos en un ambiente destrozado, pero tampoco si vivimos en un bosque y tenemos toda nuestra parte social desmantelada. Es decir, necesitamos encontrar este balance. Y enhorabuena, ojalá que se dé esta conexión entre diferentes grupos. Sí. Gracias, Raquel. Yo tenía otra pregunta para Alberto. Dado que estamos conectados hoy con el grupo de trabajo de pensamiento geográfico crítico latinoamericano de Claxo, y probablemente nos están viendo y escuchando personas de otros países, por tu experiencia, Alberto, en el trabajo con este grupo de Claxo, esta temática es muy similar en otros países. Hay matices particulares por lo que has visto en otros países. ¿Existen puentes de comunicación y coordinación entre iniciativas comunitarias con otros países? ¿Cómo se percibe esto desde una perspectiva más integradora latinoamericana? Sí, yo diría que hay tendencias generales que atraviesan por lo menos a la región latinoamericana en su conjunto, y también hay particularidades en los diferentes contextos nacionales y locales, pero es impresionante las semejanzas que hay, y creo que principalmente la semejanza que hay es en términos de este modelo de desarrollo extractivista, digamos que se basa en una explotación intensiva de recursos naturales para la acumulación capitalista, ¿no? Eso creo que es algo que es que abarca toda la región, y de hecho que ha tenido muchísima repercusión, no solamente política, sino también académica. O sea, hay toda una ecología política latinoamericana que justamente se basa o que está muy correlacionada con la proliferación de conflictos socioambientales. Entonces yo creo que son procesos realmente a escala latinoamericana que, repito, tienen expresiones singulares en cada país. En el caso de Costa Rica, me parece que hay un elemento bastante, digamos, característico del caso costarricense, y es esta imaginario de Costa Rica como un país ejemplar y excepcional en materia ambiental, lo que hemos llamado el excepcionalismo verde. Entonces, en el caso costarricense, digamos que esto es particularmente complejo porque el extractivismo coexiste con este discurso que es fuertemente difundido a través de organismos internacionales y del Estado costarricense,
de la idea de Costa Rica como un país verde, ¿verdad? El caso de las hidroeléctricas es clarísimo. O sea, las hidroeléctricas y toda lo que nos hablaba Raquel de la lucha de las comunidades del sur contra la expansión hidroeléctrica y la privatización de los ríos, en el discurso oficial las hidroeléctricas son promocionadas como energía limpia, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que ese sí sería un elemento que distingue a Costa Rica de otros países de la región, que es como un contraste muy grande entre la realidad y cómo sobre todo los territorios rurales son impactados por este modelo de desarrollo extractivo y un discurso y una imagen país que se presenta como un país ejemplar en temas ambientales, ¿verdad? Costa Rica suele asumir este papel como de una especie de vitrina, ¿verdad? Lo vimos muy claramente con la cuestión de la descarbonización, del plan de descarbonización y la gobernanza del cambio climático, y creo que en el tema del agua no es excepción, ¿verdad? Muchas gracias, muy bien. Otra pregunta que yo tenía, no sé quién de ustedes tiene esa información. Recuerdo que hace como 2 años, en el gobierno anterior, se salió a consulta un reglamento para el cálculo del caudal de las fuentes de agua que podía ser utilizado para actividades económicas y de otro tipo. Y recuerdo que un grupo de sectores, hubo varios foros de análisis y un grupo de sectores hizo un planteamiento cuestionando esa propuesta de reglamento ante la viceministra del MINAE. Y pues ella en esa oportunidad prometió tomar en cuenta esos cuestionamientos o pensamientos para elaborar o reformular este reglamento. Pero tal vez nos podrían decir en qué situación está ese reglamento del cálculo de caudales, si ya salió, si ya fue aprobado. No sé si tienen alguna información al respecto. Sí, Chema, recuerdo perfectamente, yo era presidente de FECON en ese momento. Nosotros nos opusimos porque querían básicamente cambiar una normativa, como decía en la presentación mía, ¿verdad? Un avance mediocre, mantener los portillos abiertos. Querían, en lugar de dejar el 10% del agua en las fuentes de agua, que se dejara un maravilloso 20% del agua apenas, era como caudal ecológico. Y entonces, evidentemente, había que oponerse. Pues si vamos a hacer un cambio, que sean cambios reales, ¿verdad? No debemos ser tan hipócritas, sobre todo un gobierno que era progresista, se suponía, y en realidad, en ese momento, cuando nosotros nos opusimos a la consulta, creo que el proceso fue cerrado, luego hubo una transición entre una viceministra y otra. La viceministra de Aguas ascendió a ministra de Ambiente. La nueva viceministra de Aguas, pues, tenía un periodo muy corto para gestionar. Probablemente fue esa la razón por la que no se continuó el proceso. Pues, entonces, en ese momento, obviamente, hubo un cambio de gobierno y FECON intentó, pues, acercarse. Sin embargo, por el momento no han habido éxitos en ningún tipo de acercamiento con el Ministerio de Ambiente, que sería quien le corresponda por decreto cambiar este tipo de normativa. Igualmente, hicimos, por ahí preguntaban en el Facebook, que vi un momento, preguntaron que si le hemos presentado también al gobierno o a alguien estas iniciativas. El tema de Canon, hemos solicitado con Fraternidad Guanacasteca, ¿verdad? Que se actualice, que abramos una mesa de diálogo multisectorial, porque no es solamente que nosotros propongamos un documento, nosotros pues tenemos ideales y queremos que el agua se cobre como debe ser y con cálculos fundamentados a través de la ciencia económica de lo que vale ambientalmente. Pero pues podemos sentarnos perfectamente con todas las organizaciones que son usuarias de agua, desde los empresarios hasta etcétera, porque todos van a querer participar en un cambio y queremos que se abra ese espacio para debatir realmente cuál es el valor del agua en este momento en el país. Sin embargo, no hemos recibido respuesta de parte de ellos. También lo conecto, perdón, y perdón que lo haga con otra pregunta que vi rápidamente también en Facebook, de que es cómo financiaríamos si hacemos un cambio para que las comunidades participen más, para que tengamos un mejor sistema, ¿verdad? ¿Cómo financiamos eso a nivel económico? Pues sería actualizando el canon, el valor del agua, que deje de valer 13 céntimos una sobreexplotación por cada metro cúbico para un cañal y valga 13 colones. Ya estamos multiplicando por 100, ¿verdad? 13 colones más o menos es lo que podría darnos un cálculo real
100 veces más de lo que se está cobrando en este momento en el país. Si multiplicamos por 100 lo recaudado para las concesiones de agua, pues tenemos 100 veces más oportunidades de invertir y podemos crear estructuras comunales de participación que ejerzan el dominio público realmente y no sea solo dirección de aguas con sus 2 o 3 técnicos y su tomador de decisiones, ¿verdad? Que muchas veces solamente contratan consultorías con Global Water Partnership y otras consultorías que al final terminan por allá en un resultado, pero que nunca se pone en la práctica y ni cambia nada. Entonces, pues es un momento, creo, por eso planteaba que el manejo comunal es necesario y creo que también es viable, pero con voluntad política, obviamente, por parte del Estado, que lamentablemente hasta ahora solo ha puesto proyectos de ley en la asamblea a discutirse, donde los partidos políticos meten mano, hacen, deshacen, terminan sacando un mamarracho y que pues nadie va a querer apoyar proyectos de ese tipo, ¿verdad? Y ese ha sido el gran problema durante 10 años prácticamente en el país con el tema del agua. Gracias. No sé si tenemos, Héctor y Sven, alguna otra pregunta en el Facebook o alguna pregunta en el Facebook. Aparentemente no. Yo no sé sí hay. Si hay algunas preguntas en Facebook, vamos entonces a esperar que aparezcan aquí en el chat. Un segundo. Aquí hay una pregunta de don Franklin Alvarado, a quien le agradecemos su presencia en esta actividad. Pregunta: ¿qué importante es para ustedes la acción de los gobiernos locales y las asociaciones de desarrollo comunal? No sé quién quiere asumir esa pregunta. Yo nada más quiero hacer un comentario corto y los compañeros que pueden complementar. Es importante ser parte de los gobiernos locales. Es muy difícil desde fuera hacer cambios, pero también es muy duro meterse en política. Entonces, es un balance duro, pero si no somos parte y no participamos más en este tipo de procesos comunitarios, es difícil de verdad hacer cambios, pero desde ahí, desde una buena gestión, a partir de ahí, con personas conscientes, con personas que actúen de buena fe y con ese pensamiento, pensando en el bienestar común, podríamos hacer algún tipo de cambio. Desgraciadamente, los que se meten en este tipo de procesos políticos son personas que están defendiendo otros intereses casi siempre. Entonces, sí, tenemos que participar más. Gracias, Dani. ¿Querías referirte a eso? Sí, yo voy a hacer énfasis tal vez los proyectos. Aquí es particular, cada comunidad tiene su particularidad. Aquí somos una zona muy lejana a la capital del cantón, que sería Punta Arenas. Entonces, las decisiones que se toman por allá a veces las sentimos lejanas. Entonces, pues creo que la Asociación de Desarrollo Comunal, por la experiencia, es una figura sumamente importante para zonas rurales. Sanearla, porque a veces hay personas que tampoco tienen tal vez un liderazgo nato o una visión correcta del manejo del territorio comunal o las decisiones. Eso sé que sucede en muchas otras zonas también, pero las comunidades deben aspirar a mejorar esta figura, participar por el interés común, ¿verdad? Y creo que es un instrumento que permite a la comunidad empoderarse también de las decisiones, que es muy necesario. Yo sí le daría mucho peso a esto porque es la organización reconocida por el Estado más cercana, ¿verdad? Y que podría, si se maneja adecuadamente, pues potenciarnos mucho. En el tema municipal, a veces es más realmente el Estado central al que hay que recurrir, ¿verdad? Aunque la municipalidad a veces sí se pueden hacer cosas, pero creo que realmente en ambiente, por lo menos aquí, ha sido puerta cerrada totalmente. No, es diferente de acuerdo al cantón, pienso. Gracias. Alberto, tenés la palabra. Sí, yo quisiera hacer un comentario breve y es de la importancia de combinar y de articular estrategias de lucha informales, estrategias de lucha, digamos, de la calle, de lucha política, con también toda una estrategia de lucha dentro de las instituciones, utilizando mecanismos jurídicos y formales. El tema que ha acompañado más de cerca, que son las luchas contra las hidroeléctricas, revela claramente cómo ha sido importantísimo la articulación de esos dos frentes de lucha, cómo ninguno de ellos
es prescindible, ¿verdad? Porque de un lado se trabaja en incidir, digamos, sobre un determinado tema en la población, pero también definitivamente hay un terreno de lucha que es en las instituciones y que definitivamente no se puede descuidar. Sí, lamentablemente quien se mete, digamos, a disputar estos espacios institucionales se enfrenta con un contexto que es mayoritariamente adverso a los intereses de las comunidades y eso es muy difícil y puede llegar a ser muy frustrante, ¿verdad? Y también en relación con esto, sí quisiera hacer como una observación o un señalamiento de que no necesariamente lo local es, digamos, que va a defender posiciones progresistas o va a estar en defensa de la comunidad, sino que muchas veces estas instancias de poder político local muchas veces son instrumentalizadas en favor de intereses que finalmente van a ser perjudiciales para las comunidades. Entonces yo sí subrayaría lo que decía Raquel de la importancia de que de también disputar estos espacios a pesar de que son espacios los cuales están predominantemente diseñados para otros intereses, pero que sin lugar a dudas hay que disputarlos. Y sin caer en el extremo opuesto de nada más pensar en la lucha electoral, ¿verdad? Yo creo que la base de todo es la lucha comunal, ¿verdad? Más allá de las instituciones, pero que no podemos tampoco prescindir de lo otro, ¿verdad? Gracias. Aquí tenemos un comentario de Conceverde, un comentario que va con una pregunta. Dice, hablar hoy día con la coyuntura política que tenemos de cambiar el modelo a favor de las comunidades o ciudadanos está muy lejos. Así, por ejemplo, hoy día se ha presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de nueva ley de aguas, el 23.511, que no es más que un reciclado de los anteriores proyectos llamados Ley de Gestión del Recurso Hídrico, que no hace más como los anteriores que concentrar todo el manejo institucional del recurso hídrico, tanto la protección, la investigación y distribución, en un ente político como es el Ministerio del Ambiente. Entonces, termina el comentario preguntándoles, ¿apoyarían ese proyecto o han analizado alguna acción contra esa concentración de poderes en el tema del manejo del agua que se daría si se aprueba ese proyecto? No sé quién quisiera referirse a esta pregunta o comentario de Conceverde. Sí, puedo ser yo, digamos. También soy consciente de que está muy lejos que se haga un cambio en favor de las comunidades y pues evidentemente lo sabemos porque hacemos activismo desde las comunidades, sabemos cuántas puertas se nos han cerrado, pero también sabemos cuántas luchas hemos ido ganando de a poquito y con mucho esfuerzo. Estamos cansados de proyectos de ley que tienen cosas buenas, que tienen conceptos que nos podrían hacer avanzar a nivel jurídico y que traen a la vez retrocesos, ¿verdad? Viene con contradicciones en un solo proyecto. Personalmente este proyecto 23.511 no lo he recibido, no lo he estudiado. Me refiero a los anteriores, que siempre fue así. Peleas entre diputados de un partido, de otro, entre ONGs, peleas entre... ¿verdad? Solo se ha causado un ambiente de división política y ahí seguimos arrastrando con un modelo del siglo XX, como lo decía anteriormente, con portillos abiertos para que los cañeros sigan secando los ríos de Guanacaste, para que los pozos ilegales sigan estando impunes por todo lado, en la GAM, en las zonas secas. Entonces, pues muy importante, pero siempre hay que hablar de un nuevo modelo y no importa si es lejos o cerca que va a estar, yo creo que hay que hablarlo. Si nadie lo plantea, pues nunca se va ni siquiera a intentar, ¿verdad?, avanzar hacia eso. Por eso lo planteé hoy, pensando en, además de esa coyuntura, que es muy importante tenerla clara, ¿verdad? Y analizar cada vez que hay un movimiento en el tema hídrico, porque sabemos que lo que quieren es profundizar un modelo ya desgastado en lugar de mejorarlo. Pues también nunca dejar de apostar por cosas que se pueden ver lejanas, pero que si no las trabajamos nunca van a ser. Gracias, Dani. Aquí, don Luis Muñoz pregunta, ¿se ha promovido la inclusión del estudio de la importancia del agua en los centros educativos en las comunidades afectadas por el extractivismo? Esta pregunta de don Luis un poco
conecta con el tema aquel de la conjunción de luchas diferentes, en este caso referido, digamos, a la educación pública. No sé qué experiencia tienen en las comunidades en donde ustedes han participado en estas luchas en cuanto a cómo este tema se puede llevar al ámbito educativo formal. Bien. Es una pregunta muy compleja, ¿verdad? Porque muchas veces en los centros educativos, en el currículum, se habla sobre estos conceptos desde esta visión extractivista, pues, de estos conceptos. Cuando yo estaba en la escuela, el agua era un recurso inagotable y así se siguió enseñando por muchos años más. Tal vez ahora no lo llaman así, pero de todas formas, para llevar ese tipo de contenidos a las escuelas se necesita entrar a través del Ministerio de Educación. Y bueno, la experiencia que hemos tenido desde Movimiento Ríos Vivos es que muchas veces depende de cuál es la visión que tiene el director o la directora de la escuela para ver si nos permiten llevar este tipo de contenidos a las aulas, ¿verdad? Y por dicha, a veces sí se nos ha permitido entrar y trabajar con los niños, pero bueno, todo depende de la visión de los directores, de las direcciones regionales, del Ministerio de Educación. Es un hecho que las empresas extractivistas contaminan las fuentes de agua y al final el que tiene que pagar los platos rotos es el AIA, llevando agua en cisternas y también las comunidades salen afectadas. Y bueno, esto es un tema que tenemos que trabajar más en los medios de comunicación porque es injusto y es parte de cómo se maneja el modelo, ¿no? Digamos, las pérdidas las asume el colectivo, pero las ganancias se van del país sin pagar impuestos. Entonces, es parte de lo que tenemos que trabajar, bueno, comprender esto y ser conscientes y detenerlo, sí. Gracias. Aquí tenemos una Yo pregunta. también, Perdón, sí, adelante, Alberto. perdón, también quisiera referirme a esa pregunta que la verdad me parece muy interesante y nunca había parado para pensar en ello. Desconozco, digamos, habrá iniciativas más locales en comunidades o en regiones afectadas por actividades extractivas donde se discutan estos temas, pero digamos, en términos de los programas, de los planes de estudio del sistema educativo, sí puede decirse que lamentablemente este discurso, el cual yo enfatizaba en la presentación, ¿verdad? De un ambientalismo despolitizado, este es el enfoque que predomina, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, hubo una reforma importante a los planes de estudios, de la materia de estudios sociales, específicamente en geografía, y el eje central es, por ejemplo, toda esta idea de desarrollo sostenible que me parece a mí que parte de todo este universo conceptual, digamos, que no presta atención en todas las relaciones de poder y en todos los intereses económicos y políticos que están por detrás de muchos de los problemas ambientales. Entonces yo creo que ahí habría otro desafío más académico o institucional de incidir, por ejemplo, en el diseño de planes de estudio que tengan un enfoque más crítico o socioambiental, ¿verdad? Gracias. Vivi Rodríguez plantea un punto importante aquí que tiene que ver con la aprobación de los pozos, porque dice que esta aprobación tiene que tener un visto bueno de las asociaciones de desarrollo en lugares donde se encuentra una SAA con convenio de delegación. Dice, entonces, quizá este tema de cómo se aprueban los pozos y en qué términos, quién decide eso, podría ser importante de comentar. No sé quién quisiera referirse a eso. Sí, yo creo que es más un comentario de parte de ella. Yo, el tema de la aprobación de pozos, sé que hay ciertas distancias que se deben respetar, o sea, se maneja todo una serie de criterios técnicos que están en un decreto, pero no tendría como los elementos para responder concretamente, aparte que lo estoy percibiendo más como, bueno, como un comentario. Realmente sí, esto habría que consultarlo a una persona con, bueno, con el criterio directo de qué dice la ley, el decreto, el reglamento sobre este tema. Ok, y finalmente la última pregunta que veo aquí es de Ítalo Fera,
quien dice, en concreto, ¿cuál es la evaluación de la articulación y unión con las diversas organizaciones sociales afines por la defensa del agua y los recursos naturales del país? Me parece que es una pregunta amplia, digamos, en el sentido de que cómo perciben ustedes esta articulación, esta confluencia o convergencia entre diferentes iniciativas en el tema ambiental y relacionados con estas iniciativas del agua. Me parece que más bien una pregunta como, ¿qué percepción tienen ustedes a un nivel más macro nacional de esta integración de luchas, digamos? Bueno, yo lo percibo que hay unión para ciertas coyunturas, como Raquel lo mencionó, ¿verdad? A veces nos juntamos la alianza de Punta Arenas con Ríos Vivos, nos juntamos para apoyar a la gente de Turrialba contra una hidroeléctrica. La federación, la FECOM, ¿verdad? A pesar de que es una cuestión a nivel nacional, trata de acercar a las organizaciones activas y realmente la federación es construida por los movimientos que lo integran. A veces siento que la gente, como decía Beto, bueno, y está muy despolitizada, muy desinformada a nivel ambiental y se requiere mucho apoyo en ese campo. Sin embargo, cada quien, para que quede claro, estamos en nuestras luchas, en nuestras regiones, principalmente. A veces recibimos en FECON, digamos, solicitudes de apoyo de JACO, de todo. Entonces, vamos diagnosticando que en el país realmente el tema del agua y la organización comunitaria, los tejidos, están bastante desarticulados, hay bastantes vacíos en este campo, que si se fortalecieran, creo que habría un movimiento a nivel de país mucho más fuerte, ¿verdad? Se ha sentido también alguna división en algunas coyunturas, no todos tenemos que opinar igual con respecto a algunos proyectos y esto pues es una realidad, digamos, hay diferencias de criterios a veces, pero creo que las organizaciones por la defensa del agua, sigo apostando por creer en que desde las comunidades se teje esta resistencia y si las regiones, cada región tiene una organización fuerte ejerciendo el dominio sobre el agua y la toma de decisiones, capacitándose, fortaleciéndose, solo así se va a construir a nivel nacional una unidad y una fuerza, digamos, de articulación. Si no, vamos a seguir dispersos, ¿verdad? Y creo que hay que crecer desde abajo, digamos, las conexiones y seguir creyendo en que somos las comunidades las que tenemos que construir el poder para dejar de solamente pelear por si quieren concentrar más el poder debemos concentrarlo realmente descentralizadamente en los territorios y esta es la apuesta que repito, digamos, creo que se debe construir para poder también a nivel país tener una base sólida de lucha por la defensa del agua. Gracias. Tiene la palabra Raquel. Y más como a manera de invitación, estamos dentro de la FECOM empezando con el análisis de este nuevo proyecto de ley, el 23.511, y más bien si hay organizaciones o personas interesadas en el tema que quisieran participar de este análisis, por favor envíenos un mensaje a través de las redes sociales, a través de la página de la Federación de la FECOM, para ver cómo podemos articular y cómo podemos analizar esto con pinzas, porque estos proyectos son sumamente delicados, porque tejen este tipo de intereses y abren portillos para los amigotes de los gobiernos. Siempre ha sido así y yo no creo que este proyecto sea la excepción. Hay que revisarlo minuciosamente. Alberto. Sí, yo quisiera referirme me parece que hay un desafío político importantísimo y es, digamos, el lograr hacer este paso de las luchas reactivas a luchas más proactivas, ¿verdad? Y eso es algo sumamente difícil porque los compas no me dejan mentir cuánto es desgastante involucrarse en un conflicto socioambiental. Las personas tienen sus obligaciones, sus responsabilidades, sus trabajos y se dedican a estas luchas, digamos, dando esfuerzos tremendos. Entonces,
Eso hace que muchas veces las luchas ambientales o las luchas por justicia hídrica sean luchas en reacción a una determinada amenaza y que tenemos muchas dificultades de pasar de eso a la construcción de un programa político alternativo. Yo creo que ahí hay un desafío político grande, el cual estamos inmersos, ¿verdad? Si bien indudablemente hay articulaciones y hay sinergias entre las diferentes luchas, pero me parece a mí que eso ha sido algo más coyuntural que un programa político, digamos, permanente o sostenido. Y creo que un aspecto importante estratégicamente es priorizar lo que nos une en vez de lo que nos separa, porque diferencias vamos a tener muchas, ya sea de creencias, de religión, de afinidad por algún partido político, qué sé yo, pero me parece que lo importante es como encontrar esos puntos de convergencia y que en esencia a lo que nos deben llevar es hacia el bien común y hacia el bien de las mayorías, ¿verdad? Pero sí, yo digo que hay un desafío político grande y que no tendría una respuesta de cómo enfrentarlo, pero creo que a partir de las experiencias que nos han compartido hoy y los compas, creo que hay como eh, fuentes de inspiración para construir algo que ojalá alcance mayores dimensiones, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, creo que vamos llegando a la parte final de esta actividad que ha sido muy rica, muy interesante. Yo quisiera tal vez retomar algunas ideas que se han planteado. La primera de ellas es que el tema del agua es un tema central para la vida de los pueblos, de los países, del mundo en general. Y como lo planteó Alberto, es un tema que para nada es un tema neutral, ni es un tema aséptico, ni es un tema solo técnico, como nos lo hacen querer ver a veces los sectores más hegemónicos, sino que es un tema muy ideológico y muy político, en el sentido ideológico de que enfrenta visiones del mundo contrapuestas, ¿verdad? Básicamente, y como lo decía muy bien Raquel, el agua como mercancía y el agua como bien común, ¿verdad? Entonces, es una disputa que hay que visibilizar, que hay que problematizar, que hay que sacar a luz y sobre la que hay que debatir, ¿verdad? No hay una visión de consenso, son visiones encontradas que disputan la hegemonía. Por un lado. Por otro lado, las experiencias relatadas por Dani y Raquel y muchas otras compañeras y compañeros que nos podrían hablar de esto indica que hay un fermento democrático muy vital, muy rico en la base misma de la sociedad costarricense a nivel comunitario que disputa esa hegemonía, ¿verdad? Y que plantea alternativas democráticas, alternativas mucho más humanistas, de mucho mayor dignidad para las personas y para el ambiente. Y eso hay que rescatarlo, hay que valorarlo, hay que conocerlo. De ahí la importancia de la comunicación de este tipo de experiencias de base comunitaria como las que nos han relatado esta tarde. El otro elemento que creo que ha salido a flote hoy es la necesidad de conectar estas luchas, no solo las luchas por el agua, las luchas ambientales en general, luchas por la educación, luchas por la salud, por la vivienda, luchas por la dignidad en general, luchas comunitarias, luchas sociales en busca de espacios más y horizontes más democráticos, de mayor equidad, de mayor respeto a la diversidad, de mayor respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Y luego otro elemento que me parece que ha surgido y que es un reto muy importante es cómo pasar de una dinámica que muchas veces es reactiva a dinámicas más propositivas que planteen nuevas formas de organizar las cosas y en este caso de organizar el agua y cómo la vemos y cómo la vemos y cómo la disfrutamos, cómo la cuidamos en nuestra sociedad. Y esto implica también acciones no solo a nivel de base comunitaria, sino acciones a otros niveles de acción social, política, cultural, etcétera. Es muy importante esta idea de la lucha cultural, ¿verdad? De insistir en esta visión contrahegemónica de que otro mundo es posible. Y ese otro mundo posible involucra, por supuesto, concebir el agua como un bien común con todo lo que eso implica. De parte de la Alianza por una Vida Digna y de parte del Grupo de Trabajo de Pensamiento Geográfico
Crítico Latinoamericano de Claxo. Les damos a Dani, a Raquel y a Alberto, les expresamos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación y por sus excelentes presentaciones y participación. Y a todas las personas que han acompañado esta actividad, les agradecemos por su asistencia. Estas actividades de la Alianza por una Vida Digna se colocan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que se pueden volver a apreciar y compartirlas con personas que por una u otra razón no pudieron acompañarnos esta tarde. De manera que muchísimas gracias y que tengan todos y todos muy buenas tardes, muy buenas noches.